Dicen que la familia es tu refugio, pero a este niño su propia sangre lo tiró a la calle como si fuera basura. Lo que ellos no sabían es que la basura misma le entregaría el secreto de su destino. Había una vez un niño llamado Mateo Sánchez Reyes. Así decían los papeles que sus padres guardaban en una caja de madera antes de que todo se desmoronara, antes de que el destino decidiera jugar una broma cruel con su vida. Mateo tenía apenas 11 años cuando vio por última vez el rostro de su padre, Alejandro, sonriendo mientras encendía el motor de su Volkswagen Bocho azul, ese auto que amaba como si fuera un hijo más. Era un viernes por la tarde. El sol caía como miel sobre las calles de Guadalajara y su madre, Rosa María, llevaba en las manos una canasta con tamales para vender en el mercado. Mateo recuerda perfectamente cómo ella le gritó desde la ventana: «Mijo, cuida a tu hermana, regresamos antes de la cena». Su hermana, Lupita, de apenas 8 años, estaba jugando con una muñeca de trapo en el patio. Mateo recuerda el sonido del bocho alejándose, el ruido familiar del motor que siempre lo calmaba. Recuerda que pensó: volverán en 2 horas. Siempre vuelven. No volvieron. El accidente sucedió en la carretera a Tlajomulco. Un camión de carga cuyo conductor se había quedado dormido cruzó la línea divisoria justo cuando el bocho azul pasaba. El impacto fue instantáneo, catastrófico. Los papeles del periódico lo describieron así: tragedia en la carretera. Una familia entera pierde la vida en choque frontal. Pero los papeles nunca capturan el verdadero horror. No pueden describir cómo el metal se retuerce como si fuera carne. No pueden explicar el silencio que sigue después, ese silencio que es peor que cualquier grito. Mateo se enteró cuando llegó la policía a la escuela. Una mujer de uniforme azul, con los ojos rojos de tanto llorar historias ajenas, lo sacó del salón de clases. Sus compañeros lo miraban como si acabara de contagiarse de algo invisible. Tal vez lo hizo. Los tíos llegaron 3 días después del funeral. Rodrigo y Beatriz, hermanos de su padre. Rodrigo era un hombre de negocios, o al menos así lo pretendía. Vendía seguros de auto, una ironía que Mateo entendería años después, cuando fuera lo suficientemente viejo para reírse de las bromas del universo. Beatriz era una mujer delgada, con los labios siempre fruncidos, como si el mundo le debiera dinero que nunca podría pagar. «No te preocupes, sobrino», dijo Rodrigo, colocando una mano sobre el hombro de Mateo en el cementerio, mientras la tierra caía sobre el ataúd de sus padres. «Nosotros te cuidaremos, somos familia». Esas fueron las palabras más mentirosas que Mateo escucharía en mucho tiempo. Y eso que vivía en un mundo donde la gente mentía constantemente. La casa de Rodrigo y Beatriz era grande, de 2 pisos, con un jardín que parecía sacado de una revista de decoración. Había fuentes de agua, plantas exóticas y un garaje donde descansaban 2 autos, un Mercedes plateado y un Audi negro. Mateo fue llevado a una habitación en el 2º piso, pequeña, sin ventanas que dieran al jardín. Una habitación de criado, aunque nadie lo dijera en voz alta. Lupita fue separada de él. Los tíos dijeron que era más fácil que ella durmiera con sus primas, que tuviera compañía de niñas. Mateo supo que era mentira. Era más fácil separarlos, más fácil controlarlo si no tenía a su hermana para recordar de dónde venía. Los primeros días fueron casi normales. Beatriz lo llevó a la escuela nueva, privada, cara, llena de niños, cuyos padres compraban sus mochilas en Miami. Rodrigo le compró un uniforme nuevo. Parecía que todo iba a estar bien, que tal vez, después de todo, la familia podría ser ese refugio que dicen que es. Luego llegó el abogado. Recuerda el momento con claridad de fotografía. Estaban en la sala, Rodrigo y Beatriz sentados en el sofá de cuero blanco, Mateo en una silla pequeña frente a ellos. El abogado, un hombre gordo con gafas de marco grueso, leía documentos en voz baja. Mateo no entendía mucho de lo que decía, pero escuchaba palabras: herencia,
bienes, fideicomiso, tutela. El niño tendrá acceso a los fondos cuando cumpla 18 años, dijo el abogado. Rodrigo y Beatriz intercambiaron una mirada que Mateo vería muchas veces en los años siguientes. Una mirada de depredadores que acaban de descubrir que la presa está herida. ¿Cuánto es exactamente?, preguntó Rodrigo, con esa voz suave que usaba cuando quería algo. Aproximadamente 150.000 pesos, respondió el abogado, más la propiedad de la casa donde vivían. Y hay un seguro de vida que suma otros 200.000. Mateo vio cómo Beatriz apretaba los puños. Vio cómo Rodrigo sonreía. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Naturalmente, dijo Rodrigo, nosotros nos encargaremos de administrar estos fondos. Es lo que corresponde. Somos sus tutores legales. El abogado asintió. No vio lo que Mateo vio. No vio el cambio. No vio cómo la palabra tutores se convirtió en la mente de Rodrigo y Beatriz en la palabra dueños. Los cambios fueron graduales. Así es como funciona la crueldad verdadera. No llega de golpe como un rayo, llega lentamente como el envenenamiento hasta que un día despiertas y no reconoces tu propia vida. Primero fue la escuela privada. Mateo duró 3 meses. Un día, Beatriz lo sacó y lo inscribió en una escuela pública, de las que él había visto desde el auto, llena de niños descalzos y uniformes rotos. No podemos permitirnos esos gastos, dijo ella, aunque Mateo sabía que acababa de comprarse un bolso que costaba más que un mes de colegiatura. Luego fue la comida. En la casa de sus padres, la mesa era un lugar de abundancia. Su madre cocinaba con amor, mole negro, chiles rellenos, tamales de rajas. Su padre bromeaba mientras comían. Lupita reía. Había música. Había vida. En la casa de los tíos, Mateo comía solo. En la cocina, lo que sobraba de la cena de la familia. Muchas noches, no había sobras. No queremos que te acostumbres a cosas que no puedes mantener, decía Beatriz, mientras ella y Rodrigo cenaban en el comedor con manteles de lino y vino tinto. Luego fueron los regalos de cumpleaños que no llegaron, las navidades donde Lupita recibía juguetes y él recibía ropa usada, los viajes a Playa del Carmen que sus primas hacían en verano, mientras a él le decían que alguien tenía que cuidar la casa, pero lo peor fue el dinero. A los 14 años, Mateo descubrió por casualidad que sus tíos habían vendido la casa donde vivía con sus padres, la casa donde nació, la casa que, según la ley, le pertenecía. Encontró los papeles en el escritorio de Rodrigo cuando buscaba dinero para comprar comida. La casa se había vendido por 500.000 pesos. No había ni un peso en su cuenta de fideicomiso. Cuando preguntó, Rodrigo lo golpeó. Fue la primera vez, no la última. No es de tu incumbencia, gruñó mientras Mateo caía contra la pared. Esos dineros se usaron para tu manutención, para tu educación, para darte un techo. Pero no había educación, y el techo que le daban era cada vez más pequeño. A los 16 años, Mateo fue sacado de la escuela. Beatriz dijo que no servía para estudiar. La verdad era que necesitaban dinero, y Mateo era joven, fuerte, y no podía defenderse legalmente. Lo pusieron a trabajar en un taller mecánico que Rodrigo conocía. 12 horas al día, 6 días a la semana, por 100 pesos diarios. Dinero que Beatriz le quitaba para pagar su comida y su habitación. Lupita había desaparecido de la casa. Mateo no sabía dónde estaba. Sus primas no querían hablar de ella. Cuando preguntaba, Beatriz le decía que se había ido a vivir con una tía en Monterrey. Pero Mateo sabía que era mentira. Sabía cómo sonaba la mentira de Beatriz. Era una mentira que tenía peso, que dejaba un sabor amargo en el aire. Una noche, cuando regresó del taller con las manos sangrando y el cuerpo adolorido, encontró su habitación vacía. Su ropa, sus libros, las pocas cosas que le quedaban de sus padres, todo había desaparecido. Beatriz estaba en la sala sonriendo. «Ya no tienes espacio aquí», dijo. «Desde mañana dormirás en el garaje. Hay un catre viejo. Es suficiente para alguien como tú».
Mateo sintió algo romperse dentro de su pecho. No era dolor, era algo peor. Era el momento en que entendió que la familia no era un refugio, que la sangre no significaba nada, que estaba completamente solo en el mundo. Durmió en el garaje durante 3 meses. En invierno, cuando las temperaturas bajaban, se envolvía en periódicos viejos. En verano, el calor era sofocante. Pero lo peor no era el frío ni el calor. Lo peor era el silencio. El silencio de saber que nadie lo buscaba, que nadie se preguntaba si estaba vivo o muerto. Una noche, mientras dormía, escuchó a Rodrigo y Beatriz hablando en el patio. Sus voces atravesaban la pared del garaje. «Tenemos que sacarlo de aquí», decía Beatriz. Los vecinos empiezan a preguntar. «Es un problema». «¿Qué hacemos?», preguntó Rodrigo. «Lo pones en la calle. Es lo más simple. Sin él podemos vender la casa. Hay un comprador interesado. 200.000 pesos más en nuestras cuentas». Mateo sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal en el corazón, pero no lloró. Hacía mucho que había dejado de llorar. Fue una mañana de noviembre cuando Rodrigo lo sacó de la casa. No dijo nada, solo lo agarró del brazo, lo arrastró hasta la puerta y lo empujó afuera. Mateo cayó en el pavimento. Cuando se levantó, la puerta ya estaba cerrada. Tenía 16 años, 200 pesos en el bolsillo y ningún lugar a donde ir. Las primeras semanas fueron un caos. Durmió en parques, bajo puentes, en las entradas de edificios abandonados. Comía de la basura. Aprendió rápido que la gente en la calle tiene una jerarquía, una estructura invisible, pero brutal. Había vagabundos viejos que controlaban ciertos territorios. Había pandillas que te quitaban todo si te veían débil. Había policías que te golpeaban por vago, sin necesidad de razón. Mateo aprendió a ser invisible, a caminar pegado a las paredes, a no hacer contacto visual, a desaparecer. Después de un mes en la calle, descubrió que podía pedir dinero. No fue fácil. La vergüenza es una cosa extraña. Cuando eres niño de familia, te enseñan que pedir es humillante, que los mendigos son criminales, drogadictos, gente que fracasó. Pero cuando tienes hambre, cuando tu estómago grita de dolor, cuando tus dientes tiemblan de frío, la vergüenza se convierte en un lujo que no puedes permitirte. Se colocaba en las esquinas del centro de Guadalajara, con un cartón que escribía «Tengo hambre, ayúdame», y extendía la mano. La mayoría de la gente pasaba sin mirarlo. Otros lo miraban con asco como si fuera un insecto. Algunos le gritaban «Vete a trabajar, vago», como si no lo intentara, como si no buscara trabajo cada día y cada día escuchara lo mismo. Eres muy joven, sin experiencia, sin referencias, sin domicilio fijo. Pero algunos sí le daban dinero, monedas, billetes, suficiente para comprar un tamal, un café, una bolsa de pan. Esos días, Mateo sentía que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir. Pasaron meses, luego años. Mateo se convirtió en parte del paisaje urbano, otro fantasma en las calles de Guadalajara, otro niño que la ciudad había escupido y olvidado. Pero en su mente, en lo profundo de su ser, Mateo no había olvidado. Recordaba el rostro de su padre, el sonido de la risa de su madre, el olor del mole negro que su madre cocinaba, el tacto suave de la mano de Lupita en la suya. Recordaba que había sido alguien, que tenía un nombre, que tenía un derecho a existir, y eso, en cierta forma, era lo que lo mantenía vivo. Mateo tenía 18 años cuando sucedió. Había pasado casi 2 años en la calle. Su cuerpo era delgado, casi esquelético. Su piel estaba quemada por el sol. Sus manos estaban cubiertas de cicatrices, pero sus ojos aún tenían algo, una chispa de inteligencia que la calle no había logrado apagar. Ese día había estado pidiendo dinero en la esquina de la Avenida México, cerca de un centro comercial. Era un viernes, y la gente parecía de mejor humor. Había conseguido 70 pesos, suficiente para comprar algo de comer. Cuando vio a Rodrigo saliendo del centro comercial, su corazón se detuvo.
Su tío estaba más gordo que cuando lo echó de la casa. Llevaba un traje de marca, zapatos italianos, un reloj de oro en la muñeca. Iba acompañado de una mujer joven, no era Beatriz, y estaban riendo, hablando sobre un viaje a Cancún. Algo explotó dentro de Mateo. No fue ira, era algo más profundo. Era el dolor de 2 años de abandono, convertido en una necesidad ciega de que Rodrigo lo viera, de que supiera lo que había hecho. Mateo se acercó. «Tío», dijo con la voz rota. Rodrigo se giró. Por un momento, sus ojos se encontraron. Mateo vio el reconocimiento. Vio cómo su tío lo miraba de arriba a abajo, viendo la ropa raída, el cuerpo delgado, los pies descalzos. «¿Sí?», preguntó Rodrigo, como si no supiera quién era. «Soy yo», dijo Mateo. «Mateo, tu sobrino». Rodrigo parpadeó. Luego, una sonrisa cruel apareció en su rostro. «Ah, sí», dijo. «El huérfano. Veo que te ha ido bien». La mujer rió, una risa vacía, sin comprensión. «Tío, necesito ayuda», dijo Mateo. «Necesito dinero. Necesito un lugar donde vivir. Necesitas», interrumpió Rodrigo levantando la voz. «Tú necesitas. Mira, muchacho, yo no tengo nada que ver contigo. Hicimos todo lo que pudimos. Te dimos un techo, comida, educación, y así es como lo agradeces, convirtiéndote en un parásito de la calle. Vendiste mi casa», gritó Mateo. «Robaste mi dinero. Yo tenía derecho». «¿Derecho?», soltó Rodrigo una carcajada. «Mira, mocoso, no tienes ningún derecho. Eres un don nadie. Un bastardo que debería estar muerto junto con sus padres. Fuimos lo suficientemente amables como para no dejarte morir en la calle cuando tenías 12 años. Considera eso como un favor». Las palabras golpearon a Mateo como puñetazos, pero lo peor vino después. «Ahora, quítate de mi vista», continuó Rodrigo, sacando su cartera. «Toma 100 pesos. Es más de lo que mereces. Y no vuelvas a acercarte a mí. Si lo haces, llamaré a la policía y te haré arrestar por acoso». Rodrigo arrojó un billete al suelo, como si fuera basura. Mateo lo vio caer, vio cómo su tío se daba la vuelta y se alejaba, riendo con su acompañante. Mateo se quedó inmóvil. El billete estaba en el suelo, a sus pies. Podía recogerlo, podía usarlo para comprar comida, pero no lo hizo. Se quedó ahí, mirando cómo su tío desaparecía en el centro comercial, y sintió que algo moría dentro de él. No era esperanza. La esperanza ya había muerto hace mucho. Era algo más fundamental. Era la voluntad de seguir. Era la razón por la que se levantaba cada mañana. Esa noche Mateo se sentó bajo un puente, en la orilla del río, y pensó en terminar todo. Pensó en cuán fácil sería simplemente dejar de existir, de no luchar más, de no pedir más dinero a gente que lo odiaba, de no seguir viviendo en un mundo donde su propia sangre lo había tirado a la basura. Pasó la noche bajo ese puente, temblando de frío, hambriento, sin razón para vivir. Cuando llegó el amanecer, Mateo se levantó, no porque tuviera un plan, no porque tuviera esperanza, simplemente porque su cuerpo estaba vivo y los cuerpos vivos siguen moviéndose. Caminó sin rumbo, como lo hacía cada día. Las calles de Guadalajara lo vieron pasar, un fantasma más entre los fantasmas. Era una mañana de diciembre. Hacía frío y Mateo estaba buscando en los contenedores de basura detrás de un restaurante. Era un lugar que había encontrado semanas atrás. Los cocineros a veces tiraban comida que no estaba completamente echada a perder. Pan, frutas, vegetales. Era suficiente para sobrevivir. Estaba sacando una bolsa cuando vio el sobre. Era blanco, de tamaño carta, y estaba dentro de una carpeta de plástico rojo. Estaba mojado, sucio, pero intacto. Mateo lo sacó, curiosidad. En la calle aprendías a buscar todo. Tal vez había dinero adentro, tal vez era basura. No importaba. Abrías, miraba y decidías. Lo abrió con cuidado. Adentro había un documento, varias páginas, todas escritas a máquina. El papel estaba mojado pero legible.
Mateo comenzó a leer y conforme leía, su corazón comenzó a acelerarse. Era un testamento, el testamento de su padre. Con manos temblando, Mateo se llevó el sobre a su refugio. Era una choza pequeña, construida con cartón y plástico, debajo de un puente en las afueras de la ciudad. Había encontrado ese lugar hace meses. Era su territorio, su hogar, si es que un huérfano de la calle podía tener un hogar. Se sentó en el suelo de concreto, bajo la luz gris que se filtraba a través de las grietas de la choza, y comenzó a leer el documento palabra por palabra. El testamento estaba fechado en 1998, 3 años antes del accidente de sus padres. Estaba firmado por su padre, Alejandro Sánchez Reyes, y por 2 testigos. En él, su padre dejaba explícitamente todos sus bienes a sus 2 hijos, Mateo y Lupita, la casa, el dinero, una cuenta de ahorros que había estado construyendo durante años. Pero había algo más, algo que hizo que Mateo dejara de respirar. Había una carta escrita por su padre, dirigida específicamente a él. Estaba en un sobre más pequeño, dentro del principal. Decía, para Mateo a abrir cuando cumpla 18 años. Con dedos que no le obedecían, Mateo abrió la carta. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, es porque algo ha sucedido conmigo, algo que no puedo controlar. Tal vez fue un accidente, tal vez fue enfermedad, no lo sé, pero sé que la vida es frágil y quería asegurarme de que supieras algo importante. Eres mi hijo, eres mi orgullo, eres la razón por la que trabajo cada día, por la que sueño con un futuro mejor. Quiero que sepas que sin importar lo que suceda, sin importar dónde estés, quién seas o qué hayas hecho, siempre serás mi hijo. He dejado dinero para ti. No es una fortuna, pero es suficiente para que comiences de nuevo, para que estudies, para que construyas una vida mejor, para que hagas tus propios sueños realidad. Si alguien intenta quitarte ese dinero, si alguien intenta decirte que no tienes derecho a él, quiero que luches. Quiero que sepas que tienes derecho, que tienes valor, que mereces ser feliz. Cuida de tu hermana, Mateo. Ella es pequeña, pero es fuerte, así como tú. Cuidaos el uno al otro. Te amo. Papá Mateo leyó la carta una vez. Luego la leyó de nuevo. Luego la leyó una tercera vez, hasta que las palabras se borraron a través de sus lágrimas. Lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró por su padre, lloró por su madre, lloró por el niño que había sido, por los años que había perdido en la calle, por la injusticia de todo. Pero cuando terminó de llorar, algo había cambiado. Algo dentro de él se había despertado. Su padre le había dejado un legado, no solo dinero, una razón, un propósito. Lo primero que hizo Mateo fue encontrar un lugar seguro para guardar el testamento. Lo metió en una bolsa de plástico, la selló cuidadosamente y la enterró bajo su choza. Luego comenzó a buscar respuestas. Necesitaba encontrar a un abogado. Necesitaba entender qué había sucedido con el dinero de su padre. Necesitaba saber dónde estaba Lupita. Pero primero necesitaba dinero para un abogado. Mateo comenzó a trabajar, no en un taller mecánico, encontró trabajo en un restaurante lavando platos. El dueño, un hombre llamado Don Hernán, era uno de los pocos que no lo veía como basura. Mateo trabajaba 16 horas al día, ganando lo suficiente para comer y ahorrar unos pesos. Pasaron meses. Lentamente, centavo a centavo, Mateo ahorró dinero. Vivía en su choza. Comía lo mínimo. Dormía poco, pero cada día estaba más cerca. Un día, cuando había ahorrado 1000 pesos, Mateo buscó un abogado. Encontró uno en una oficina pequeña, en un edificio viejo del centro de la ciudad. Su nombre era Licenciado Flores, y era un hombre mayor, con gafas de marco grueso y un escritorio cubierto de papeles. Mateo le mostró el testamento. El abogado leyó el documento en silencio. Sus expresiones cambiaban mientras leía. Cuando terminó, se quitó las gafas y miró a Mateo directamente. Esto es un robo.
dijo simplemente. Un robo claro. Tu padre dejó todo esto a ti y a tu hermana. Tu tío no tenía ningún derecho a vender la casa ni a tocar ese dinero. ¿Puedo recuperarlo?, preguntó Mateo. El abogado suspiró. Es complicado. Han pasado años. El dinero ya fue gastado, presumiblemente. La casa fue vendida, pero el testamento es válido. Podemos presentar una demanda. Podemos intentar recuperar al menos parte de lo que te fue robado. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Mateo. Normalmente 5.000 pesos, pero... El abogado miró a Mateo. Vio sus ropas raídas, sus pies descalzos. Veo que estás en dificultades. Haré esto por 1.000 pesos. Y trabajaremos en pagos. Mateo sintió que el mundo se estabilizaba bajo sus pies. Tal vez, solo tal vez, la justicia era posible. La demanda fue presentada contra Rodrigo y Beatriz en enero. El proceso fue lento, burocrático, lleno de documentos y fechas de corte. Pero el licenciado Flores era un hombre tenaz. Presentó evidencia de la venta de la casa. Presentó documentos bancarios que mostraban las transferencias de dinero. Presentó el testamento original. 3 meses después, el juez emitió una sentencia. Rodrigo y Beatriz fueron declarados culpables de fraude y malversación de fondos. Fueron condenados a devolver 300.000 pesos a Mateo, lo que quedaba del dinero después de los años de gastos. La casa no podía ser recuperada, ya que había sido vendida a un tercero, pero Mateo recibiría una compensación. Fue un viernes cuando Mateo recibió la noticia. Estaba lavando platos en el restaurante cuando el licenciado Flores llegó en persona para decirle: «Ganamos, muchacho», dijo sonriendo. «Ganamos». Mateo se quedó inmóvil. El agua caliente caía sobre sus manos. Sus compañeros de trabajo lo miraban, sin entender qué estaba sucediendo. «¿Cuánto?», preguntó Mateo con la voz temblando. 300.000 pesos. Será depositado en una cuenta bancaria a tu nombre. Puedes acceder a él en una semana. Mateo se desplomó, literalmente. Sus piernas no lo sostenían. Se sentó en el suelo del restaurante, rodeado de platos sucios y agua, y lloró. Don Hernán, el dueño del restaurante, lo levantó. «¿Qué sucedió, muchacho?», preguntó. «Gané», dijo Mateo. «Gané». Con el dinero en su cuenta, Mateo hizo algo que no había hecho en años. Durmió en una cama. Alquiló una pequeña habitación en una casa de huéspedes. Tomó una ducha caliente. Se compró ropa nueva. Se cortó el cabello. Cuando se miró en el espejo, vio a un joven. No al fantasma de la calle. A un joven de 18 años que tenía toda la vida por delante. Pero Mateo sabía que el dinero no era suficiente. El dinero era el comienzo, pero no era el final. Lo primero que hizo fue buscar a Lupita. Con la ayuda del licenciado Flores, Mateo rastreó a su hermana. La encontró viviendo en Monterrey con una tía lejana. Había sido enviada allá a los 14 años, cuando Rodrigo y Beatriz decidieron que era un problema. Había estado viviendo en pobreza, trabajando como empleada doméstica en casas de gente rica. Mateo tomó un autobús a Monterrey. Cuando vio a su hermana por primera vez en 6 años, casi no la reconoce. Lupita tenía 24 años ahora. Su rostro era delgado, sus manos estaban callosas, pero sus ojos aún tenían ese brillo que Mateo recordaba. «¿Mateo?», preguntó, cuando él se presentó en la puerta de la casa donde trabajaba. «Soy yo», dijo. Lupita se desmayó. Literalmente. Mateo tuvo que recogerla del suelo. Cuando recuperó la conciencia, lo primero que hizo fue abrazar a su hermano. Lloró. Mateo lloró también. No hablaron durante 1 hora. Solo se sostuvieron el uno al otro. Luego, Mateo le contó todo. Le contó sobre el testamento. Le contó sobre la demanda. Le contó que ella también tenía derecho a parte del dinero. «¿Qué?», preguntó Lupita, con los ojos abiertos de par en par. «Eres mi hermana», dijo Mateo. «Papá y mamá te dejaron dinero. Es tuyo. Lo recuperé para ti». Lupita no podía hablar, solo podía llorar. Mateo le dio 150.000 pesos. Era la mitad de lo que había recuperado. Lupita intentó rechazarlo.
Pero Mateo insistió. «Papá dijo que nos cuidáramos el uno al otro», dijo Mateo. «Este es mi manera de cuidarte». Con el dinero restante, Mateo hizo algo que la mayoría de la gente en su situación no habría hecho. No se compró un auto, no se fue de vacaciones, no comenzó un negocio impulsivamente. Se inscribió en la escuela. Fue difícil. Había pasado años fuera de la educación formal. Sus habilidades académicas estaban oxidadas. Había compañeros de clase que eran más jóvenes que él, que nunca habían dormido en la calle, que nunca habían pedido dinero para comer. Pero Mateo trabajó, estudió cada noche después de trabajar en el restaurante, hizo tareas, hizo preguntas, fue al colegio incluso cuando estaba enfermo, incluso cuando estaba cansado. Pasó un año, luego 2, luego 3. En su último año de preparatoria, Mateo fue el mejor estudiante de su clase. No porque fuera el más inteligente, sino porque era el que más quería aprender, porque sabía que la educación era la única riqueza que nadie podía quitarle. Cuando se graduó, a los 21 años, lloró de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de esperanza. En la ceremonia de graduación, Mateo se paró frente a sus compañeros y sus familias. Vio a Lupita en la audiencia, sonriendo con orgullo. Y pensó en su padre, pensó en lo que su padre habría sentido en ese momento. Mateo fue aceptado en la Universidad de Guadalajara. Estudió administración de empresas, no porque quisiera ser rico, sino porque quería entender cómo funcionaba el sistema que lo había traicionado. Quería aprender a proteger a otros de lo que él había sufrido. Durante la universidad, Mateo comenzó a trabajar como consejero voluntario para niños de la calle. Pasaba sus fines de semana en las plazas, hablando con otros huérfanos, otros niños abandonados. Les contaba su historia, les mostraba que había esperanza, que la vida podía cambiar. Algunos lo escuchaban, otros no, pero Mateo seguía intentándolo. En su tercer año de universidad, Mateo conoció a Gabriela. Era una compañera de clase, una mujer inteligente, con un corazón grande, que estaba estudiando trabajo social. Ella también había sufrido. Su padre había muerto cuando era niña, pero su madre la había criado sola, con amor y sacrificio. Se enamoraron lentamente. No fue un amor de película, fue un amor real, un amor construido sobre la comprensión mutua del dolor y la resiliencia. Cuando Gabriela supo la historia completa de Mateo, no sintió lástima, sintió admiración. «Eres el hombre más fuerte que he conocido», le dijo una noche mientras estaban sentados en el parque viendo el atardecer. Mateo negó con la cabeza. «No soy fuerte, solo estoy vivo, y estoy agradecido de estarlo». Mateo se graduó de la universidad a los 24 años. Su tesis fue sobre fraude financiero y protección de menores. El profesor que la leyó la calificó como excepcional. Después de la graduación, Mateo no buscó trabajo en una empresa grande. Hizo algo diferente. Con el dinero que aún le quedaba y con la ayuda de Gabriela, fundó una organización no gubernamental llamada Refugio de Esperanza. Era un lugar para niños de la calle. Un lugar donde podían dormir, comer, estudiar y aprender un oficio. Los primeros años fueron difíciles. No había mucho dinero. Mateo trabajaba durante el día en un bufete de abogados y pasaba las noches en el refugio. Gabriela trabajaba como voluntaria, enseñando a los niños sobre sus derechos. Pero lentamente el refugio creció. Otros voluntarios se unieron. Empresarios locales comenzaron a donar. El gobierno municipal reconoció el trabajo que hacían y comenzó a proporcionar fondos. En 5 años, Refugio de Esperanza estaba cuidando a 150 niños. 150 niños que de otro modo habrían estado en las calles. 150 historias que Mateo estaba ayudando a cambiar. A los 30 años, Mateo recibió una carta. Venía de la cárcel. Rodrigo estaba enfermo. Cáncer.
Los doctores le daban 6 meses de vida. Quería ver a Mateo, quería hablar con él. Mateo no quería ir. Gabriela le aconsejó que no fuera. No vale la pena, dijo. Él no merece tu tiempo. Pero Mateo fue de todas formas. La cárcel era un lugar gris, lleno de sonidos metálicos y desesperación. Rodrigo estaba en la enfermería, en una cama, conectado a máquinas. Había perdido todo su peso. Su piel estaba amarilla. Su cabello se había caído. Era un fantasma del hombre que había sido. Mateo, susurró Rodrigo cuando vio a su sobrino. ¿Viniste? Vine, dijo Mateo sin emoción. Necesitaba verte, necesitaba pedirte perdón. Mateo no respondió. He pasado 30 años en esta cárcel, continuó Rodrigo. 30 años pensando en lo que hice, en cómo te traté, en cómo traté a Lupita. He leído sobre tu organización, he visto lo que has logrado, y sé que no merezco tu perdón. Rodrigo tosió. Era una tos profunda que parecía venir del fondo de su alma. Pero quería que supieras, continuó, que estoy orgulloso de ti, a pesar de todo, a pesar de lo que hice. Eres un hombre mejor que yo, siempre lo fuiste. Mateo sintió algo en su pecho. No era perdón, aún no, pero era algo. Era el reconocimiento de que el hombre que lo había traicionado finalmente entendía lo que había hecho. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Mateo. ¿Por qué nos robaste? ¿Por qué nos echaste a la calle? Rodrigo cerró los ojos. Porque era un cobarde, porque tenía miedo de que no fuera suficiente, porque creía que el dinero era lo único que importaba, y porque, en el fondo, era un hombre malo. Hubo un silencio largo. Te perdono, dijo Mateo finalmente, no porque Rodrigo lo mereciera, sino porque Mateo necesitaba soltar el odio que había estado cargando durante años, porque sabía que perdonar era la única manera de ser verdaderamente libre. Rodrigo murió 3 meses después. Mateo no fue al funeral. Mateo tenía 40 años. Estaba sentado en su oficina en el edificio nuevo de Refugio de Esperanza, mirando a través de la ventana hacia la ciudad de Guadalajara. Mucho había cambiado en una década. El refugio ahora cuidaba a 500 niños. Había abierto sucursales en otras ciudades. Había entrenado a docenas de trabajadores sociales. Había ayudado a cientos de niños a encontrar familias adoptivas. Había cambiado vidas. Mateo había escrito un libro sobre su experiencia. Se llamaba Del basura a refugio. Mi viaje desde la calle hacia la esperanza. El libro se había convertido en un bestseller. Había sido traducido a 5 idiomas. Mateo daba conferencias en universidades, en seminarios, en eventos corporativos. Pero lo más importante para Mateo no era la fama ni el dinero. Era saber que cada día cientos de niños tenían comida, un lugar seguro para dormir y la oportunidad de soñar. Gabriela estaba embarazada. Iban a tener una hija. Mateo había decidido que la llamaría Rosa María como su madre. Quería que llevara ese nombre, quería que recordara de dónde venía, quería que supiera que la familia no era solo sangre, era amor, era sacrificio, era la decisión de cuidar a otros, incluso cuando nadie te cuidó a ti. Lupita ahora era directora de educación en Refugio de Esperanza. Había estudiado pedagogía, había dedicado su vida a enseñar a los niños de la calle a leer, escribir y soñar. Estaba casada, tenía 2 hijos y era la persona más feliz que Mateo conocía. Habían pasado años desde que Mateo encontró ese sobre en la basura. Años de lucha, años de dolor, pero también años de crecimiento, de amor, de propósito. Una tarde, Mateo fue a visitar el lugar donde había vivido en la calle. Su choza bajo el puente ya no estaba. El área había sido limpiada, desarrollada, pero Mateo sabía exactamente dónde había estado. Se sentó en el concreto, en el mismo lugar donde había dormido durante años, y pensó en el niño que había sido. Pensó en el niño hambriento, asustado, solo. Pensó en cómo ese niño había encontrado la fuerza para seguir adelante. No había sido fácil. Había habido momentos en los que Mateo estaba seguro de que no sobreviviría.
Momentos en los que pensó que la muerte era mejor que la vida, pero algo lo mantuvo vivo, algo lo mantuvo luchando. ¿Fue el sobre en la basura? ¿Fue la carta de su padre? ¿Fue el amor de su hermana? ¿Fue la amabilidad de don Hernán? ¿Fue el apoyo del licenciado Flores? Probablemente fue todo eso, pero fue algo más también. Fue la voluntad de vivir, fue la negativa a aceptar que su vida estaba predeterminada. Fue la creencia, aunque fuera pequeña, de que mañana podría ser diferente. Esa noche Mateo escribió en su diario: «Hoy visité el lugar donde viví en la calle. Miré al niño que fui y le dije, lo siento por todo lo que tuviste que pasar. Lo siento por el hambre, el frío, la soledad. Pero quiero que sepas algo. Quiero que sepas que valió la pena, que el dolor que sufriste no fue en vano. Que los niños que ahora ayudas, los que tienen comida y un techo seguro, existen porque sufriste. Que tu dolor fue transformado en esperanza para otros. Y eso, mijo, es lo más hermoso que puede suceder en una vida, que el sufrimiento se convierte en propósito, que el dolor se convierte en amor». Luego me levanté y caminé hacia mi futuro. 5 años después, Mateo estaba dando una conferencia en la Universidad de Guadalajara. El auditorio estaba lleno. Había periodistas, estudiantes, profesores, empresarios. Todos querían escuchar la historia del hombre que había ido de la calle a convertirse en una figura importante en el trabajo social. Mateo estaba en el podio, mirando hacia el público, cuando vio a un niño en la primera fila. Un niño de aproximadamente 11 años, con ropas raídas, con los ojos que reflejaban la misma desesperación que Mateo había visto en su propio reflejo años atrás. Después de la conferencia, Mateo se acercó al niño. «Hola», dijo. «¿Cómo te llamas?» «Miguel», respondió el niño con la voz baja. «¿Vives en la calle, Miguel?», preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. El niño asintió. Mateo se agachó para estar a la altura del niño y lo miró a los ojos. «Quiero que sepas algo», dijo Mateo. «Yo también viví en la calle, cuando tenía tu edad, y pensé que nunca saldría de allí. Pensé que estaba condenado, pero encontré algo, un sobre que cambió todo, y quiero que sepas que para ti también hay un sobre. Tal vez no sea literal, tal vez sea una persona que te ayude, una oportunidad, una razón para seguir adelante, pero está ahí, y si luchas, si nunca renuncias, lo encontrarás». Miguel miraba a Mateo con los ojos llenos de lágrimas. «¿De verdad?», preguntó. «¿De verdad puedo salir de la calle?». «Sí», dijo Mateo. «De verdad, yo lo hice, y tú también puedes». Mateo le dio a Miguel su tarjeta. Le dijo que viniera al refugio al día siguiente, que le daría un lugar para dormir, comida y la oportunidad de ir a la escuela. Miguel vino al día siguiente, y al día siguiente, y cada día después de eso. 10 años después, Miguel se graduó de la universidad. Se convirtió en trabajador social y comenzó a ayudar a otros niños de la calle como Mateo lo había hecho. El círculo se completó. El dolor de Mateo se había transformado en esperanza, y esa esperanza se estaba propagando como ondas en el agua, tocando vidas, cambiando destinos. Cuando Mateo cumplió 50 años, la ciudad de Guadalajara le otorgó un premio por su trabajo en la comunidad. Fue una ceremonia grande, con el alcalde, periodistas y cientos de personas que había ayudado a lo largo de los años. Mateo estaba en el podio, con la medalla al cuello, mirando hacia la multitud. Vio a Gabriela, su esposa, con su hija Rosa María, que ahora tenía 15 años. Vio a Lupita, con sus hijos. Vio a cientos de jóvenes que habían crecido en Refugio de Esperanza, que ahora eran maestros, doctores, abogados, trabajadores sociales, y pensó en el niño que había sido. Pensó en el niño que dormía bajo un puente, que pedía dinero en las esquinas, que pensaba que estaba condenado. «Hace 39 años», comenzó Mateo, «era un niño sin nada, sin hogar, sin familia, sin esperanza. Pensaba que mi vida estaba terminada, que nunca tendría nada, que siempre sería basura, como me lo decían cada día.
Pero entonces encontré algo, un sobre, en la basura. Y ese sobre contenía no solo documentos legales, sino un mensaje de mi padre. Un mensaje que decía que yo valía algo, que merecía ser feliz, que merecía una vida mejor. Ese sobre cambió todo, no porque me hizo rico, sino porque me recordó que tenía derecho a existir, que tenía derecho a soñar. Hoy quiero decirle a cada niño que está en la calle, que está sufriendo, que piensa que no tiene futuro: tu sobre está ahí, tal vez en la basura literal, tal vez en la forma de una persona que te ama, tal vez en la forma de una oportunidad que no esperabas, pero está ahí. Y si luchas, si nunca renuncias, si creer en ti mismo incluso cuando nadie más lo hace, lo encontrarás. Y cuando lo encuentres, tu vida cambiará. No será fácil, pero será posible. La vida no es justa. He aprendido eso. Pero es hermosa porque podemos elegir qué hacer con el dolor. Podemos dejar que nos destruya, o podemos transformarlo en propósito, en amor, en esperanza. Yo elegí lo segundo, y quiero que ustedes también lo hagan. Mateo tenía 70 años. Estaba jubilado, pero aún trabajaba en Refugio de Esperanza como director emérito. El refugio ahora operaba en 10 ciudades, cuidando a más de 2000 niños cada año. Una mañana, Mateo recibió una visita inesperada. Era una mujer de unos 35 años, con un niño pequeño de la mano. ¿Mateo Sánchez?, preguntó la mujer. Sí, respondió Mateo. Soy Lupita, tu hermana biológica, pero no te conocía. Fui adoptada cuando tenía 12 años. Mi nombre de nacimiento era Lupita, pero me criaron como Sofía. Mateo sintió que su corazón se detenía. Había pasado años buscando a su hermana biológica, pero Lupita, la hermana a la que había cuidado, era su hermana de crianza. Habían sido separados cuando eran niños. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Mateo. Leí tu libro, dijo la mujer, y reconocí mi historia. Fui uno de los niños en la calle. Fui uno de los que ayudaste, y luego fui adoptada, y ahora tengo una familia, una vida hermosa, y quería venir a decirte gracias. Mateo abrazó a la mujer. Lloró, no de tristeza sino de alegría, porque su historia había llegado a alguien, porque su dolor había tocado una vida. Esa noche, Mateo escribió una última entrada en su diario. Hoy conocí a una mujer que fue salvada por mi trabajo. Ella no sabe que yo la recuerdo específicamente, pero yo la recuerdo. Recuerdo cuando vino al refugio, sucia, asustada, sin esperanza. Y recuerdo cuando se fue, limpia, sonriendo, con una familia que la amaba. Eso es la vida, creo. No es sobre tener dinero, no es sobre ser famoso, es sobre el impacto que tienes en otros, es sobre las vidas que tocas, es sobre el legado que dejas. El sobre en la basura no era solo para mí, era para todos los niños que he ayudado desde entonces, porque el sobre no contenía dinero, contenía esperanza, y la esperanza es la única cosa que no se puede robar, es la única cosa que crece cuando la compartes. Estoy listo para irme ahora. Sé que he vivido una vida plena, sé que he hecho diferencia, y eso es suficiente. Mateo murió a los 75 años, en su cama, rodeado de su familia. Su última palabra fue esperanza. Después de su muerte, Refugio de Esperanza fue renombrado Refugio Mateo Sánchez. Su libro se convirtió en un clásico de la literatura sobre resiliencia. Sus historias fueron contadas en universidades, en seminarios, en conferencias. Pero el verdadero legado de Mateo no fue su fama, fue los miles de niños que pasaron por Refugio de Esperanza, fue los doctores, maestros, abogados, trabajadores sociales que había criado, fue las vidas que cambió. Lupita continuó dirigiendo el refugio hasta los 80 años. Rosa María, la hija de Mateo, se convirtió en abogada de derechos de menores. Miguel, el niño que Mateo conoció en la conferencia, se convirtió en director de un refugio en otra ciudad. El círculo continuó,
El dolor se transformó en propósito, la desesperación se transformó en esperanza, y cada día, en las calles de Guadalajara, en las plazas donde Mateo una vez pidió dinero, nuevos niños encontraban su propio sobre, su propia razón para seguir adelante. Porque Mateo había enseñado algo fundamental, que no importa cuán bajo caigas, no importa cuán perdido estés, siempre hay un sobre esperándote, siempre hay esperanza, siempre hay una razón para luchar. Y eso, mi querido Jorge, es la verdadera riqueza. No es el dinero, es la esperanza. Es saber que mañana puede ser diferente. Es tener el coraje de seguir adelante incluso cuando todo parece imposible. Esa es la historia de Mateo Sánchez Reyes, el huérfano que encontró un sobre en la basura y que transformó ese sobre en una vida de propósito, amor y esperanza infinita. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.